Y listo, estamos grabando. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al diseño de software. Básicamente, lo primero que tenemos que definir es el concepto de diseño. Entonces, por acá tenemos tres definiciones. La primera, lo que nos dice es que es un proceso previo de la configuración metal, o sea, una preconfiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la definición que tenemos acá propiamente de Wikipedia, lo que me dice es que, bueno, es lo que se hace antes de construir, ¿verdad? Digamos que tiene todo el sentido del mundo. Eso es, se puede definir el diseño. Luego tenemos acá otra definición que nos dice que es una descripción o bosquejo verbal de algo. Y la última que tenemos por acá, lo que nos dice es que es el proceso de aplicar varias técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, proceso o sistema con suficiente detalle que permita su realización física. Entonces, en nuestro campo, propiamente en lo que es el diseño de software, ¿verdad? Partiendo del concepto general de diseño, podríamos entonces pensar que es esa etapa que nosotros hacemos antes de empezar a programar, ¿verdad? Que nos sirve básicamente como un bosquejo o como un plano para el cual nosotros pues propiamente vamos a en las siguientes etapas a programar. Entonces, acá ya entonces en esta otra diapositiva caemos propiamente al concepto de diseño de software. Recuerden que la primera estaba muy enfocada a diseño y diseño en general pues nos abarca de cualquier cosa, ¿verdad? Diseño de un producto, diseño de una casa, etcétera. Entonces, por acá tenemos una definición que dice que es el proceso de definición de la arquitectura, componentes, interfaces y otras características de un sistema o componente que resulta de este proceso. Entonces, em, como tal, el término arquitectura, ¿verdad? Podemos verlo como el esqueleto, ¿verdad? Y propiamente en orientación a objetos, si estamos programando desde una perspectiva orientada a objetos, ese esqueleto sí, prácticamente va a ser el diagrama de clases, ¿verdad? Pueden haber pues otros elementos, pero digamos que el diagrama de clases viene siendo como el principal. Los componentes, ¿verdad? Los componentes o módulos, que podríamos decirlo, son como las secciones que uno define. Entonces, a muy grosso modo, ¿verdad? La parte de un componente es en Java, podríamos definirlo como el clic derecho en no package. Y entonces ya con eso pues tendríamos em, digamos, un componente. O interfaces, ¿verdad? Muchas veces lo que uno hace es que definen un sistema, una interfaz o un medio de comunicación con lo cual otro sistema, pues eventualmente se puede comunicar. Entonces, eso es básicamente el diseño del software. Durante el diseño se desarrolla, se revisa y se documenta los refinamientos progresivos de las estructuras de datos, de la estructura del programa y de los detalles procedimentales. Entonces, en general, es como, en esta etapa es como definir cómo vamos a armar el muñeco. El diseño es técnicamente la parte central de la ingeniería de software, ¿ok? Es uno de los elementos centrales. Y un buen diseño marca la diferencia entre hacer un software que trabaje y hacerlo que trabaje correctamente. Entonces, como tal, nosotros podemos producir software que efectivamente pues haga las cosas, pero que trabaje correctamente en el sentido de que haga un uso óptimo de los recursos, que sea fácilmente mantenible y fácilmente entre comillas, porque el software eh, no es tan fácilmente mantenible, pero digamos que podemos poner unas comillas por ahí. Entonces, en general, eso es, digamos, lo que nosotros buscamos con un buen diseño. Ahora, mucho, digamos, de lo que hemos visto, o sea, en general, hemos venido trabajando con diagramas de clase, ¿verdad? Que viene siendo como el esqueleto en el cual nosotros conformamos la propuesta de programación. Tenemos, por ejemplo, bueno, los casos de uso donde se describen las funcionalidades y las interacciones con actores, que no necesariamente es de la etapa de diseño, pero contribuye a los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración donde, bueno, vimos que básicamente lo que hacemos es tener un caso de uso y ya sea para representar algún método, alguna actividad o lo que sea, lo colocamos de forma gráfica.
diagramas de actividad y diagramas de estado, ¿verdad? O sea, una forma en la cual nosotros podíamos, pues, representar algún proceso, algún método, algún elemento, digamos, particular en el caso de actividad y en el caso de diagrama de estado, pues, una representación de un atributo. Entonces, en general, en el curso hemos visto muchos elementos que vienen a contribuir o forman parte del el diseño, ¿verdad? Entonces, acá a ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros, lo que les queda es, bueno, definir, ok, de todo lo que han visto, o sea, esa es como su caja de herramientas en este caso, qué es lo que les sirve, ¿verdad? Entonces, eso es como lo más importante para que ustedes definan a la hora, pues, ya de estar ejerciendo en algún momento, digamos, toda esta etapa de construcción de software. Entonces, es como todas estas son las herramientas. Ahora sí, fíjese a ver qué le sirve a usted para un contexto particular. Dentro de los fundamentos de diseño, ¿verdad? Básicamente ayudan al desarrollador de software a responder, bueno, los criterios a utilizar para dividir el software en componentes individuales. Bueno, ya ustedes saben que el software fácilmente crece a cientos, miles o más líneas de código, muy fácilmente. Entonces hay que saber cómo separarlas y cómo organizarlas. También cómo se separan los detalles de una función o de la estructura de datos de la representación conceptual del software, ¿verdad? Entonces vean que nosotros a la hora, digamos, de modelar objetos, ejercemos mucho o ejecutamos mucho la separación. Por ejemplo, con el diagrama de clases, que creo que fue esa una observación que se lo coloqué a varios de ustedes cuando entregaron el primer proyecto, en el diagrama de clases algunos de ustedes colocaron elementos de la interfaz gráfica. Y no es que no sea relevante, sino que más bien el diagrama, por ejemplo, de clases se concentra en los elementos de la lógica del negocio, no tanto, por ejemplo, con elementos de la interfaz, porque la interfaz como tal cambia. O sea, ahorita tenemos una interfaz que es desktop, el día de mañana les dicen, ok, yo quiero pasar el Rumicop a web y se bota absolutamente toda la parte gráfica, pero nos queda la lógica. Entonces, en general, siempre tenemos como una separación, ¿verdad? Y hay que saberlos, o sea, tenemos una separación entre los diferentes elementos que conforman, ¿verdad? De la estructura como tal. Entonces, bueno, es un elemento importante, digamos, a tomar en cuenta. Normalmente, como les digo, no es que está mal colocar las interfaces gráficas, se pueden colocar, pero normalmente el diagrama de clases por darles un ejemplo de separación, ¿verdad? Que no, tal vez no propiamente sea como la que se indica acá, pero sí es una separación, está muy relacionada a, por ejemplo, en el caso de los diagramas, separar solo la lógica, o sea, concentrarse solo en eso y todo lo que son aspectos como la interfaz se suelen omitir, que a veces es como una consulta a la hora de hacer los diagramas. ¿Qué meto ahí? ¿Ok? Luego, por acá, otra de las preguntas que se responden en esta cuestión es que si existen criterios uniformes que definan la calidad técnica de un diseño de software, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos del diseño tenemos la abstracción, ¿verdad? Que es tomar, ya lo hemos visto, tomar la esencia, lo más importante de un problema o que estemos tratando de un contexto para la resolución de un problema, ¿verdad? Entonces, eso es un fundamento. Luego el tema del refinamiento, ¿verdad? Que básicamente la parte del diseño lo vamos trabajando de forma iterativa e incremental, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nosotros hagamos un primer diseño, muy probablemente no va a estar bien, ¿verdad? Como definámonos, por ejemplo, nuestro primer diagrama de clases, le haga falta cositas. Entonces, en etapas sucesivas, ¿verdad? De forma iterativa, o sea, de forma repetitiva y incremental, o sea, con mejoras, vamos a ir refinando, ¿verdad? Entonces era lo que yo les decía a ustedes, que no se preocupen si no les queda bien el diagrama de primera entrada. Cuesta mucho, digamos, que quede bien. O sea, se necesita tener un nivel de experiencia muy alto para poder pegarle a un diagrama de primera entrada. Normalmente, incluso hasta los más expertos van haciendo modificaciones durante el camino. Entonces, es normal el tema del refinamiento, ir refinando, ir mejorando.
El tema de arquitectura, ¿verdad? Que entonces tenemos que la arquitectura de software mantiene dos características importantes. Uno, la estructura de los módulos de software, o sea, los componentes que lo vienen a unir, y la estructura de datos, o sea, las estructuras de los datos que nosotros vayamos pues a utilizar. Y luego está la modularidad, el famosísimo divide y vencerás, que es hagamos el sistema no como un solo monstruo, sino que vamos haciéndolo como en bloques, o sea, vamos haciendo divisiones, bloques de los diferentes componentes que lo conforman. Dentro de la jerarquía de control, entonces, esto también se le conoce como estructura del control y representa la organización jerárquica de módulos e implica una jerarquía de control. Entonces, en general, vamos a tener como un control entre unos y otros de los módulos que conforman el programa. Y bueno, algunas guías para un buen diseño. Uno, el diseño debe tener una organización jerárquica, o sea, hay que acomodar esto de alguna forma, pues lógica, a nivel, digamos, de jerarquía, de que un elemento, pues, mande o gobierne, digamos, sobre otros y que otros, pues, sean controlados. Luego, el diseño tiene que ser modular, es decir, dividir como por bloques el software, ya sea por funciones específicas, ¿verdad? Que muchos de ustedes trabajaron en el primer proyecto, el MVC, ya conocían el modelo vista controlador, eso es una forma jerárquica en la cual se puede dividir. Otros trabajaron por capas, es decir, definieron, por ejemplo, la interfaz gráfica y la separaron, por ejemplo, de la lógica. Son formas válidas que se pueden utilizar para trabajar. Un diseño debe llevar a módulos que exhiban características funcionales independientes y el diseño debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad, ¿verdad? O sea, tenemos que reducir la complejidad en lo que es la parte de conexiones entre módulos y el mundo exterior. Ahora, con el equipo de desarrollo de software, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta de que un proyecto como tal tiene muchos roles que participan en él, ¿verdad? No es que una sola persona pueda hacer absolutamente todo. Y a partir de acá, bueno, podemos ver algunos ejemplos de un equipo común de desarrollo de software. El arquitecto, que es el que se encarga propiamente de la arquitectura, el administrador del producto, el administrador del proyecto, el analista del negocio, el diseño gráfico o el diseñador gráfico, el desarrollo del backend, del frontend, el modelador de datos, el administrador de bases de datos, el especialista en migración de datos, el especialista en infraestructura, el especialista de pruebas, el especialista de seguridad, que no está acá, pero es un rol que está como muy de moda también. Entonces, como ustedes ven, hay muchísimos roles que conforman o que participan más bien en un desarrollo de software, ¿verdad? Y por acá, nosotros nos enfocamos propiamente en el rol del arquitecto de software, pues estamos hablando del diseño, ¿verdad? Entonces, en esta parte, tenemos que la definición, según el RUP o el Rational Unified Process, es que un arquitecto es un rol en un proceso de desarrollo de software en el cual él lidera el proceso de la arquitectura, produce los artefactos necesarios o el documento de descripción de arquitectura y modelos y prototipos de arquitectura. Entonces, básicamente, el arquitecto es el que tiene que decir cómo es que va a ser el esqueleto del programa que vamos a hacer, para que cuando los desarrolladores lo reciban, entonces, pues propiamente sepan qué es lo que tienen que construir. Entonces, si lo vemos en una analogía de la construcción, por ejemplo, de una casa, los desarrolladores son los peones, mientras que el arquitecto viene siendo como el ingeniero, ¿verdad? O el arquitecto también, sí, puede ser un ingeniero, un arquitecto, que es el que hace los planos y dirige, en este caso, a los constructores para que lo desarrollen, pues, de la mejor o de la manera que corresponde. Entonces, ese es el rol del arquitecto de software. Tenemos por acá otra definición, de acuerdo a SOM, que, bueno, el antiguo SOM, antes de que fuera adquirido por Oracle, que nos dice que el arquitecto visualiza el comportamiento del sistema, crea los planos del sistema, define la forma en la cual los elementos del sistema trabajan en conjunto y es responsable de integrar los requerimientos no funcionales en el sistema. Entonces, en general, el arquitecto
va a recibir muchas necesidades de diferentes roles que participan en el desarrollo de software. Por ejemplo, el gerente de la compañía, que su interés es bajar los costos, ocupar el personal, aumentar el valor de los activos corporativos del gerente del producto, que habla de elementos atractivos, terminar rápido, que sea comparable con la diferencia, del usuario final, que nos habla de comportamiento, de rendimiento, seguridad, confiabilidad y usabilidad, el ingeniero de soporte que necesita darle, ser capaz de modificarlo a través del tiempo, y del cliente que necesita bajos costos, terminar rápido y sin muchos cambios. Entonces, como ustedes ven, el arquitecto es el que recibe necesidades de todos estos roles y él tiene que ver cómo hace para que el sistema cumpla con todas estas necesidades. Entonces, su función en particular es tomar todas esas necesidades y proyectarlo en una solución que satisfaga a todos estos diferentes actores o roles en el proceso, ¿verdad? Para facilitarlo a los, en este caso, a los desarrolladores, quienes van a ser los responsables de construir, pues, propiamente esa solución. El arquitecto identifica las tecnologías que se van a utilizar, entonces él es el que prácticamente define qué lenguaje, ¿verdad? O qué bases de datos, o qué, no sé, librerías, perdón, es bibliotecas, es el término, o qué bibliotecas se van a utilizar en el proyecto. Recomienda las metodologías de desarrollo y los marcos de trabajo, o sea, cómo se va a construir el software. Provee un diseño general y una estructura de la aplicación. Asegura que el proyecto se defina adecuadamente. Asegura que el diseño de la aplicación se documente apropiadamente, correctamente, y establece las guías para codificar. Además, va a identificar cuáles son las tareas de implementación para el administrador de proyectos, va a guiar a los desarrolladores en tareas difíciles, va a asegurar que el diseño de la interfaz es técnicamente posible, asegura que el modelo de datos es adecuado y trabaja en conjunto con el DBA para resolver temas de almacenamiento de bases de datos. Entonces, el arquitecto es básicamente un zoila de la construcción. Es el que vela por la construcción, pues, apropiada. Asegura que los requerimientos de migración sean positivos, o sea, que lo que se está colocando dentro de los requerimientos relacionados a aspectos de migración pues sea posible. Define requerimientos de infraestructura tecnológica y provee asesoramiento técnico y guía al resto del equipo. Entonces, eso es una pequeña introducción. Entonces, vean que conversamos un poco del tema del diseño, ¿verdad? Explicamos, bueno, qué es diseño, cuáles son sus fundamentos, algunas buenas prácticas. Vimos el equipo, ¿verdad? Que normalmente compone el desarrollo de software y bueno, ¿quién es el responsable? Que en este caso es el arquitecto. El arquitecto de software es el responsable de la ejecución del buen diseño. Entonces ahí vimos un poquito de cuáles son sus funciones y como ustedes ven, no es un rol muy sencillo que digamos. O sea, ser arquitecto es una tarea un poco compleja, ¿verdad? Porque implica mucha capacidad de análisis y de resolución de problemas y también, pues, mucho conocimiento, ¿verdad? Porque una persona que tal vez no tiene un conocimiento, pues, o experiencia, ¿verdad? No va a poder brindar, pues, una solución apropiada. Entonces, bueno, eso con respecto al arquitecto y bueno, es uno de los roles. Tal vez no hay tantos arquitectos como programadores, ¿verdad? Porque normalmente estamos hablando que mientras un proyecto, o sea, la proporción em, de desarrolladores siempre va a ser muchísimo mayor que la de arquitectos, ¿verdad? Porque con un arquitecto se pueden hacer muchos proyectos. En particular, es un rol, ¿verdad? Que tal vez no está tan ampliamente difundido, digámoslo así. Sin embargo, o tal vez no tan difundido es la palabra, tan apetecido en comparación con desarrolladores. Sin embargo, es un rol, digamos, estratégico y es un rol que es muy bien pagado por eso mismo, ¿verdad? Porque básicamente es como el que guía la construcción y guiar una construcción de software no a un éxito, ¿verdad? Porque guiarla es sencillo, pero guiarla al éxito no tanto. Es, guiarla al éxito es bastante, relativamente complejo, diría yo. Entonces, en general, el arquitecto tiene, digamos,
digamos, un papel súper importante y por consecuencia, pues, y tiene una remuneración que también puede ser bastante atractiva, pues, por el tema de ese conocimiento y esa experiencia. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es con respecto a este tema, que es la transición al diseño de software. ¿Ok? ¿Dudas o consultas con respecto a la presentación? Parece que todo está clarito. Genial. Ah, profe, Entonces, todo claro. genial. Excelente. Entonces, voy a proceder a detener primero la grabación para dividir el tema y colocarlo en el bloque correspondiente ahora en el TEC Digital. Y vamos a iniciar con la segunda parte, que son las presentaciones de ustedes. Entonces, detengo la grabación.